Nadie entró allí pensando que haría daño. Nadie se veía a sí mismo como un monstruo. Eran estudiantes, jóvenes, normales, personas como tú, como yo. Pero en menos de una semana, algunos comenzaron a humillar, otros a obedecer sin cuestionar, y varios a perderse a sí mismos. No fue una prisión real, no hubo criminales reales, y aún así, el sufrimiento fue auténtico. Esto no es una historia sobre presos, ni siquiera es una historia sobre carceleros. Es una historia sobre el poder y sobre lo poco que necesita para corromper. Esta es la historia del experimento que obligó al mundo a mirarse en el espejo, y no le gustó lo que vio. A comienzos de la década de 1970, Estados Unidos vivía una crisis profunda. La guerra de Vietnam había erosionado la confianza en la autoridad. Las protestas llenaban las calles. Las cárceles eran sinónimo de violencia, abuso y deshumanización. Una pregunta comenzaba a obsesionar a psicólogos y sociólogos. ¿Las personas violentas hacen cárceles violentas? ¿O son las cárceles las que vuelven violentas a las personas? Para responderla, un profesor de psicología decidió ir más lejos que nadie, demasiado lejos. Se publicó un anuncio sencillo. Se buscan voluntarios para un estudio psicológico. El pago era modesto, el compromiso breve. 24 estudiantes fueron seleccionados, todos psicológicamente sanos, sin antecedentes, sin historial de violencia. Luego, al azar, se les asignó un rol, prisionero o guardia. Nada más. El sótano de una universidad fue transformado en una prisión improvisada. Puertas metálicas, celdas estrechas, cámaras observando cada movimiento. A los guardias se les dio un uniforme, a los prisioneros un número. Y sin que nadie lo notara, algo cambió. Al principio todo parecía un juego. Risas nerviosas, incomodidad leve. Los guardias no tenían órdenes claras, solo una instrucción vaga: mantener el orden. No se les dijo que fueran crueles, nadie les pidió que humillaran, y aún así, comenzaron a hacerlo. Pequeños castigos, burlas, ejercicios físicos innecesarios, nada grave. Al menos, todavía. Con el paso de las horas, los roles dejaron de ser un juego. Los guardias empezaron a verse a sí mismos como autoridad, los prisioneros como inferiores. Se prohibió hablar, se castigó el contacto visual, se despersonalizó al individuo. Ya no eran personas, eran números, y cuando dejas de ver a alguien como persona, hacerle daño se vuelve más fácil. No obedecían órdenes, obedecían el rol. Los castigos se volvieron más severos: privación del sueño, aislamiento, humillación pública. Algunos prisioneros comenzaron a mostrar síntomas reales de colapso psicológico: llanto incontrolable, ataques de ansiedad, desorientación, y aún así, el experimento continuó, porque desde dentro ya nadie veía el límite. Lo más inquietante no ocurrió entre prisioneros y guardias. Ocurrió fuera de las celdas. Los investigadores observaban, tomaban notas, analizaban datos, veían el abuso y lo llamaban comportamiento emergente. El experimento había dejado de ser un estudio. Se había convertido en una prisión real, y nadie lo detuvo. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. No llegó ni a la mitad. Fue una persona externa, alguien que no estaba inmerso en el sistema, quien señaló lo obvio. Esto no es ciencia, esto es abuso. Solo entonces se canceló. Muchos participantes cargaron con secuelas emocionales durante años: vergüenza, culpa, confusión. Algunos guardias no podían reconocerse en sus propios actos. Los prisioneros no entendían por qué habían obedecido tanto. Nadie había sido obligado, y sin embargo, todos habían sido arrastrados. El experimento de la prisión de Stanford no nos enseñó que existan personas malas. Nos enseñó algo mucho más inquietante: que personas normales, en el contexto adecuado, pueden hacer cosas terribles, con poder, con legitimidad, con silencio alrededor. Hoy ya no hacen falta prisiones, ni uniformes, ni celdas. Basta con un rol, un grupo, una justificación. Y la pregunta sigue siendo la misma. Si mañana te dieran poder, ¿estarías seguro de no convertirte en aquello que condenas? El experimento terminó. Las puertas se abrieron. Los uniformes se devolvieron.
pero algo no volvió a su lugar, porque lo que se rompió allí abajo no fue un reglamento ni un protocolo académico, fue una certeza, la certeza de que somos esencialmente buenos, la idea de que la moral es estable, de que el carácter resiste cualquier contexto. Stanford demostró que no, demostró que basta una estructura, una jerarquía y una justificación para que la línea entre el bien y el mal se vuelva borrosa. Y eso no ocurrió en una cárcel real. El poder no siempre grita, no siempre amenaza, a veces simplemente se normaliza. En Stanford nadie ordenó torturar, nadie pidió humillar, el sistema lo permitió, y eso fue suficiente. El poder más peligroso no es el que impone violencia, sino el que la vuelve cotidiana. Cuando el abuso se convierte en rutina, deja de parecer abuso, se convierte en procedimiento. El primer paso hacia la crueldad no es el odio, es la deshumanización. Cuando alguien deja de tener nombre y pasa a ser un número, deja de doler. Cuando deja de ser individuo y se vuelve grupo, deja de importar. En Stanford, los prisioneros no eran personas, eran roles, y los roles no despiertan empatía. Muchos se preguntan, ¿por qué no se rebelaron? Pero esa pregunta nace desde fuera. Desde dentro, el sistema ya había decidido por ellos. La obediencia no siempre nace del miedo, a veces nace del deseo de pertenecer, de no romper el orden, de no ser el problema. Obedecer puede sentirse correcto, incluso cuando está mal. Hubo algo más poderoso que los guardias, más destructivo que los castigos: el silencio de quienes miraban, el silencio de quienes analizaban, el silencio de quienes tenían autoridad, y no la usaron, porque cuando nadie interviene, el abuso se legitima, y cuando el abuso es legítimo, deja de parecer abuso. Con los años, muchos cuestionaron Stanford, su ética, su validez científica, sus métodos, pero hay algo que nadie ha podido negar. Lo que ocurrió allí fue real. Las emociones fueron reales. El daño fue real. Las decisiones también. Y eso lo vuelve aún más inquietante. Stanford no fue un accidente aislado. Lo vimos antes, y lo seguimos viendo ahora, en ejércitos, en cárceles, en corporaciones, en redes sociales. Cambian los uniformes, cambian los escenarios, pero el mecanismo es el mismo. Hoy, el poder no siempre se ejerce con armas. A veces se ejerce con aprobación, con visibilidad, con seguidores. No hace falta una prisión. Basta un grupo convencido de que tiene razón. Y cuando la moral se delega al grupo, el individuo desaparece. Ninguno de los participantes se veía a sí mismo como cruel. Todos tenían una justificación, una razón, una explicación. El autoengaño es el refugio más cómodo del poder, porque permite dormir tranquilo mientras se hace daño. El experimento de Stanford no terminó en 1971. Sigue ocurriendo cada vez que alguien deja de cuestionar, cada vez que alguien obedece sin pensar, cada vez que el rol importa más que la persona. El problema no fue la prisión, ni los guardias, ni los prisioneros. El problema fue creer que éramos inmunes. Y la pregunta final sigue siendo la misma, incómoda, persistente. Si el sistema te diera poder, si te ofreciera una justificación, si todos a tu alrededor lo aceptaran, ¿estarías seguro de no cruzar la línea?